Bienvenidos a Horror Llama. Esta noche tenemos un invitado especial. Tenemos a la Cueva 51 con Sebastián Bauzá. Ya hemos contado con él en anteriores ocasiones. Os recomiendo ver las entrevistas que hemos realizado al colega de la Cueva 51 y también a su podcast que podéis ver en Spreaker.com, la Cueva 51. Hoy nos toca hablar un poco de Scream. De hecho, para mí Scream fue la primera película bueno, una de las primeras películas de terror que vi de pequeño, la que definitivamente inició mi pasión por el cine de terror. La primera película de Scream, bueno, fue estrenada en el 96. Me acuerdo que Sebas me pasó la cinta que la había grabado de la televisión y yo la vi con mis padres y mis padres, bueno, alucinaron, no se podían creer lo que estaban viendo y yo, bueno, estaba flipando. En concreto, es esta película, la primera, aquí tengo los DVDs que compré en su momento. La primera película, para mí, bueno, para mí evidentemente es la mejor de todas, en mi opinión, y es imposible superarla. Es una saga que de momento ya cuenta con 6 películas llenas de giros inesperados y asesinatos brutales. Ha dejado una marca imborrable en la cultura popular. Así que os paso a comentar un poco los argumentos de las 3 películas principales, porque es la trilogía original, la que más o menos hemos visto todos, ¿de acuerdo? Son las 3 películas que versan sobre el asesinato de la madre de Sidney, que es la que da pie a todos los asesinatos. Cada película tiene asesinos distintos y cada uno con unas motivaciones que están relacionadas con la muerte de la madre de Sidney. Por eso la trilogía original eh, es la que para mí es el canon de la saga. Luego ya está Scream 4, que es como una parodia en sí misma, y Scream 5 y Scream 6 que no tienen nada que ver con la saga original, porque ya es una nueva historia y de hecho son nuevos actores, lo que sí alguna actriz de las películas originales aparece. Y luego es cuando en Scream 7, que hemos podido ver ya el tráiler, es cuando vuelve a regresa la actriz original, que es Neve Campbell, con el personaje de Sidney Prescott, que ya había desaparecido desde hacía muchos años, desde Scream 4. Bueno, en Scream 5 tuvo un cameo, pero una aparición breve, pero bueno. Y bueno, bueno, ¿qué recuerdas de esta saga, Sebas? A ver, cuéntame. Buah, yo Scream creo que fue la primera peli de asesinatos, de asesinos en serie, que me impactó. O sea, la ves ahora y te sigue gustando. Es una peli que para mí fue como ¡fua! El despertar de las pelis de True Crime, de asesinos en serie y tal. Que sí que había de antes, pero es que esta fue como... Y también supongo que como la vimos ya más de adolescentes y como tuvo mucha repercusión, mucho eco, mucha fama, es como... O sea, hay pelis que no me acuerdo, pero Scream es como... Buah, Scream, hostia, todo el mundo ha visto Scream, ¿sabes? Sí. ¿Y qué recuerdas de esa primera vez que la vistes? Porque Bueno, prácticamente la sobre viste todo al mismo el... tiempo que yo, tú me dejaste la cinta. Sí, la vimos seguramente igual. Sobre todo el personaje del asesino, Sí, esta máscara, ¿ves? Que tengo detrás. sí, uf. Es que, claro, ya de primeras te clavan el personaje, la máscara, que es espectacular, pues ya no puede ir mal. Y encima, que yo recuerdo escenas que el tío mataba, pero como mucha, la música, como también, tú sabías que le iba a matar, pero pasaba un tiempo hasta que la mataba y la gente corriendo para escapar, no sé. Era una película muy bien hecha. Y me sorprendió sobre todo ver la máscara de Scream, todo el mundo lo tiene en la cabeza. Y en Halloween y en fiestas de disfraces, aún la gente va vestido con la máscara de Scream. Creo que totalmente. Teníamos como 8 o 9 años y esta película era muy seria, aunque luego ha sido parodiada y hasta la saciedad y se ha copiado. Y yo tengo una impresión muy traumática de la primera vez que la vi, con 8 años o 9.
Claro Era que como tú muy seria. imagínate, Sí, yo creo que fue las primeras pelis de terror que ves y que empiezas ya a tener conciencia. sí, Porque con 7, con 6, con 5 ves cosas, pero no te enteras mucho. Pero con 8, 9 que la ves y tienes conciencia, dices, uff, que hay asesinos que matan a gente, ¿sabes? Y es como muy impactante. Y yo creo que la ver ahora, de noche, con 5 altavoces, luces apagadas, y te sigue pues impactando porque está muy bien hecha. Bueno, el director, Wes Craven, era un crack. O sea, ya de primeras, ya era un director, no era un director novel, era un director que ya había hecho pelis buenas, sí, y ya Scream, la uno te viene Wes justo. Craven, Sí, justo me ha llegado esta semana el pack de las pelis de Pesadilla en Elm Street a reivindicar, claro, que me acuerdo que también vimos Pesadilla en Elm Street en la 2 los sábados por la noche, que hacían el programa de sí, Alucine, y vimos Pesadilla en Elm Street en la misma noche, evidentemente, porque la íbamos en la 2 y creo que guardo también un recuerdo bastante traumático bueno, sobre prefiero la Elm película. Street, podemos hablar otro capítulo de esta saga. Sí. Para mí es la peli que más pesadillas he tenido, nunca mejor dicho. Y me acuerdo tener pesadillas con esta película de Pesadillas en el Mestre. Encima la daban en la 2 en abierto, que los padres también la veían. Y claro, acabas traumatizado. Sí, a mi madre no le gustó nada esa película, la figura de esa figura que maltrata y tortura a las víctimas en los sueños para luego matarlas en la vida real. Eso era demasiado impactante. Al igual Sí, que, es que, sí, 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 era muy retorcido. Y también el personaje también acojonaba bastante. Con la mano esa. sí, con los cuchillos, eso yo nunca lo había visto y siempre, cuando veo un cuchillo me acordaba de los afiladores de cuchillos. Ya Y, ves. y al ver una figura tan macabra con la cara quemada, yo tenía una profesora que tenía la mitad de la cara quemada porque había sobrevivido a un incendio. Claro. Y encima los Y no. escenarios eran muy como oscuros. Los escenarios eran muy solitarios, muy oscuros. Mm. Y era acojonante. Los Y sueños en las bueno, carteras, Scream. A ver, Resident Evil Street me dio más miedo que Scream. Pero Scream era como más impactante, ¿sabes? más En realista. según qué escena. Sí, era ¿Eh? como realista, como si fuera muy real, más Scream real. era como si. Sí, como si lo vivieras en tu instituto, yo qué sé. Sí. Era más como. Y Resident Evil Street era un poco más retorcida, pero cojonaba también un montón. Sí, para mí el Street me recordaba más a una película gótica tipo Drácula y Sí, los vampiros. Y en cambio Scream lo que me recordaba muchísimo eran las películas de guerra. No sé por qué. Bueno, sí, en la escena inicial cuando matan a la que se supone que era la protagonista, la rubia, Drew Barrymore, que la sí, matan, que tiene esa escena, pedazo de escena inicial que dura como 12 o 13 minutos, en la que recibe la llamada, que mi novio va a venir, que es muy fuerte y te va a dar una patada en el culo, que simpatizas mucho con ella porque tiene un diálogo muy natural, muy de adolescente y de aquella época. Y sí. además, ¿cómo reaccionaríamos a recibir una llamada de teléfono de ese tipo? Yo recuerdo que no era nada normal que te llamaban extraños a tu casa en aquella época. No había las llamadas spam de ofrecer anuncios, ni comprar, No, ni venderte productos. Con lo cual, que te llamara un extraño a tu casa era como muy intimidante, muy invasivo. Ya claro. por el hecho de recibir una llamada de un extraño. Pero claro, después de Scream, mucha gente que hacía bromas llamando, ¿sabes? Sí, pero creo que eso fue por culpa de Scary Movie, porque Scary Movie fue estrenada un año o dos después que esta, ¿no? Sí, puede ser. Pero Scream también incluyó a la gente en la mente las llamadas a la medianoche, que no era nada bueno, ¿sabes? Sí, pues sí, llamadas a medianoche, tipo que te hacían tarot o algo así, horóscopo, Sí, horóscopo. también. Y ahora que dices de Drew Barrymore, Sí, en Scream iba a ser la protagonista, sí. pero ella pidió interpretar a, no sé, la protagonista y quería impactar al público con su muerte inicial. Y lo Mm, dijo ella, ¿eh? sí, sí. Y claro, Wes Craven dijo, pero tú eres la protagonista. Y dice, no, no.
quiero hacer esto, impactar del principio y que pam. Claro, es como en Psicosis, que a la mitad de la película se cargan a la supuesta protagonista en la escena de la ducha, en Psicosis. Tal Sí. cual. Entonces fue un guiño a una de las primeras películas del terror que fue Psicosis. ¿Y qué te gustó más de la película? ¿La escena inicial o alguna escena en particular? A mí me gustó para la escena inicial, flipas. Sí, Y también ver al asesino. Cuando perseguía a alguien, porque encima llevaba como esa bata negra y se quedaba parado el tío y no sabía si te miraba, o sea, era una cosa muy extraña. Y no sé, me gustó mucho la escena inicial, el bestial. Pero yo me quedo con el personaje. Es que cualquier cosa que hiciera este personaje ya te acojonaba, ¿sabes? luego tenemos en esta película un personaje el que trabajaba en el videoclub, Randy. Es muy conocedor de las películas de terror y también es un poco como nosotros. ¿Qué piensas de Sí, ese de videoclub. personaje? Hoy se ha cortado un poco, creo. Que ahora se para un poquillo. Sí. Ahora no te veo. Te veo, estás congelado ahora. Creo que Ghostface se ha apoderado de ti, me temo. Lo tienes justo detrás. ¿Me ves? No, estás congelado, la imagen está Se queda congelada. como pillado. Ahora, perfecto. Sí, no se ha Se queda congelado como un poco. congelada la imagen. Sí, ahora se ha vuelto a congelar. Ahora no, ahora te veo bien, perfecto. Pues como te comentaba Sí, Randy, es un poco como lo que somos nosotros, o nos muy gusta el bien. terror y lo esotérico. ¿Qué te parecía ese personaje? ¿Te llegaste a identificar cuando viste la película o era un personaje más? Sí, a ver. Sí, un personaje más. Pero claro, es que el tema de Scream es que te quedas con más con los asesinatos, ¿sabes? Porque con el cuchillo ese. Y al final tú de Scream recuerdas la máscara, los asesinatos y como un mal rollo, ¿sabes? Y Totalmente. no nos fijamos con los personajes tanto a veces, pero son muy importantes. Y en la saga Scream, los personajes son súper importantes, porque después van saliendo en las otras pelis y tienen como relación entre ellos. Pero la primera es como que impacta tanto que la tienes que ver un par de veces para empezar a ver la relación y fijarte en los personajes secundarios, pienso. Coincido totalmente. Yo, en los primeros visionados, aunque Randy fuera un personaje que podía decir que es como yo, no me sentía identificado porque con 8 o 9 años no te pones a buscar No, identificarte en los personajes. Y si me. ahora sí a lo mejor. Ahora sí, naturalmente sí. Pero con 8 o 9 años no. Lo que me impactó a mí fue las cuchilladas. Eso era demasiado palpable. Creo que se te ha vuelto a Se queda como pillado. congelar la imagen. Sí, espera un Ahora, segundo. ahora bien, sí. Sí, sí, ahora perfecto. Espera, cambio el wifi un segundo, a ver si es que un segundo. Sí, sí. Ahora se te ha comido Ghostface. ¿Eh? Sí. Esta Siempre que Ghostface hablamos de, ahí. de cosas de estas, pasan cosas raras. Sí. El otro vídeo también no sé qué pasó. Un segundo. Sí, ahora. Ahora. Va bien. Sí, perfecto. Ahora mejor, mucho mejor. Sí, lo que Vale. comentaba, que como cuando eras pequeño no te identificabas con los personajes porque era difícil, siendo niños y ellos siendo adolescentes. Claro. Lo que a mí me traumatizó fueron las cuchilladas. Era demasiado, lo sentía, lo llegaba a sentir Sí, sí, eso es verdad. Como que lo notabas tú, ¿sabes? Y el cuchillo ese grande, gris, plateado, que brillaba, ¿sabes? totalmente. Como se cargan al novio en la escena inicial, que se le ven las tripas y todo, fue tremendo. Yo no Es que sé, yo creo que también como que enfocaban mucho ese momento que se viera bien, no sé.
Pero más que las triparitadas, eran las cuchilladas. Eso te queda en la cabeza. Sí, totalmente. No tanto el Y gore, otras fue. pelis que hay asesinatos no se ve mucho. No, Se ve, pero no se ve. Pero en esta se veía perfecto. sí, y lo llegabas a sentir. Aparte de la escena inicial, luego está. A ver que me acuerde. A ver. Es que hace tan. Bueno, de Yo me Scream acuerdo más de las tengo un par secuelas, en este de... caso de los asesinatos, porque las secuelas sí que es cierto que las secuelas tienen asesinatos más sangrientos. En la primera, aparte del novio, bueno, recuerdo la muerte en el garaje de la chica, Chat Tatum, de- de la amiga de la prota, en el garaje, y lo del cámara, que también lo de Goyan, ese también lo sentí, cuando degollan la cámara y sale de- en la... Pues como curiosidad, Sí, la productora, ahora que hablamos de esto de los asesinatos y la sangre y tal, quería cortar según qué escenas de estas. O las mm, quería hacer más light. Porque decían, es que son muy potentes. Para esa época sí, eran muy potentes. intensas, sí. Pero Wes Craven dijo, no, no, no. Aquí la esencia es el terror este. Y no cortamos nada. Ni lo hacemos más light ni nada. El director dijo, no, no. Pero la productora cuando vio la peli para venderla y para poner en cine dijo, esto es una rayada, ¿eh? En esa época, ahora no, pero en esa época era una rayada. Y el Sí, director dijo, esto está grabado así, aposta. sí, en los 90 era raro encontrarte con películas de terror sanguinarias en los A cines. ver, sí que había muy sanguinarias y tal, pero no las hacían en cines, Exacto, eran no más de tan videoclub. mainstream como fue Scream. Pero esta fue como taquillazo, Mm, bombazo, Scream, para todos los públicos, porque parecía para todos los públicos. Iban niños, iban adolescentes al cine, y claro, la veían y se quedaban todos así, ¡fua! totalmente. ¿Crees que Scream entonces tuvo un impacto cultural en la población y en las audiencias, en los espectadores? Scream yo creo que fue impacto cultural, pero en todo el mundo, yo creo que todo el mundo le preguntas, Scream, y sabe que, saben, han visto la peli y saben qué es, pero segurísimo. Y hasta gente ahora joven le hablas de Scream y también lo saben. Fue una peli que tuvo un impacto increíble. Y yo creo que fue por eso, porque la gente iba a ver una peli de terror y se encontró con algo como diferente, con sangriento, y no sé, no era la típica peli de terror, que ahora han hecho muchas parecidas, pero en esa época era la primera casi. Sí, de hecho, el tráiler de la séptima ya tiene 30 millones de visualizaciones. La séptima parte. Es que el 30 millones tráiler de visualizaciones solo en YouTube. es que empiezan en el hotel, en una especie de hotel, creo que es. Sí, Y claro, y sale la protagonista anterior de Scream. Um, el asesino sale. Es que el tráiler es como una mini peli, ¿sabes? Y el tráiler ya te acojona. exacto. Lo bueno de esta nueva entrega, aparte de recuperar pues, a la protagonista original de la saga, es que van a enfocarlo mucho a la tecnología actual, con lo cual creo que la gente joven podrá verlas sin tener que haber visto las anteriores. No, tampoco es que haya Sí. como un, un gran Eh, eh, guión detrás de estas pelis, Es pero que claro, hay gente que dice, yo quiero una saga de pelis de terror con personajes y con una historia. Pero hay sí, gente que dice, no, yo quiero la misma peli, Scream 2 tal, pero que haya cosas distintas. Es que a lo mejor gente joven ve Scream 7 y no sabe nada de las otras, pero si la peli está bien hecha, pues a lo mejor van a disfrutar, ¿sabes? totalmente. Mira, te voy a comentar los resultados de taquilla en Estados Unidos desde la primera película hasta la actual, para que veas. La primera película recaudó solo en Estados Unidos 103 millones. Luego la segunda, 101 millones de dólares. Luego la tercera, 89 millones. Y luego la cuarta, 38 millones. Porque la cuarta se estrenó en 2011, 11 años después de la Ya, tercera.
y que fue como una especie de reboot y no se sabía a dónde quería ir. Y Es- luego, la que sí dio un gran salto fue la Scream 5. Bueno, la estrenaron como el título de Scream, pero era un poco engaño, porque realmente era como una continuación de las anteriores y no era como un remake. Y ya. tuvo 81 millones de dólares. Y luego Scream 6, solo en Estados Unidos 108 millones. Y creo que en el resto del mundo ha llegado a los 150 millones de dólares. Es Para que que yo creo que veas. cuando una saga cambia el director, yo creo que pierde un poco. Sí, ha perdido mucho. Desde O sea, la tú imagínate que primera. Wes Craven hace Scream 1, Scream 2, Scream 3, Scream 4. Claro, ya serían la hostia. Pero a veces la tercera ya la hace otro director y ya no es lo mismo. Ya Exacto. no. Sí, por Y ejemplo, por las de ejemplo, Halloween. Scream, el título original era Scary Movie. Ah, sí. Pero porque era una canción de Michael Jackson que se llama Scary Sí. Movie. Qué Pero bueno. después lo cambiaron a Scream. Y después hicieron una parodia llamada Scary Movie. Exacto, cogieron el título original para Scream y lo utilizaron para... Que por cierto van a hacer Scary Movie 6, que parodiará a estas nuevas de Scream. Que yo vi Scary Movie y para ver una tarde no es mala, ¿eh? Sí. No, Para la reírte primera un es muy poco. divertida. La primera es muy divertida, en verdad, me recuerda a los episodios de South Park. Luego las otras ya no son tan graciosas, Las otras ya pero son para rellenar. la Pero primera es mítica. Tiene... Es imposible ver Scream y no acordarte de todos los gags y sketch de claro. Scream Movie. Y en Scream, en la uno ahora que hablamos de la uno Sí, porque las llamadas que tú oías por teléfono no era una voz que metían en postproducción. Era un actor que llamaba desde un teléfono a otro y se grababa. Pero eso imagínate, sí, Wes Craven, que como de puntilloso como es, ¿eh? pues sí. Es muy difícil de rodar, aunque parezca muy simple, rodar una escena en la que el protagonista hable al mismo tiempo con otro actor en la misma escena es muy difícil, sobre todo en aquella época. Claro, el tío grababa, llamaba al tío por teléfono y cogían el teléfono y no sé cómo lo grababan porque se oye la voz, si recuerdas, se oye muy potente en el teléfono y no era un efecto especial ni nada. No sé cómo lo grababan, que, que era un tío llamando de verdad, ¿sabes? Sí, yo creo, y además creo que recordar que no conocían al actor que llamaba para dar más miedo a los actores. Puede ser, sí, Eso lo suelen hacer para causar un poco más de tensión en los actores y que no se conozcan tanto, que no se conozcan sí. durante el rodaje y que mantengan esa tensión, esa intriga. Y el disfraz, por ejemplo, Sí. um, no lo inventaron para la peli. Buscaban un disfraz terrorífico para el asesino de la peli Mm, y encontraron en una tienda de disfraces un disfraz. Y la careta no era exactamente así. Y dijeron, bueno, la vamos a hacer más terrorífica. Y la hicieron así, como veis aquí detrás, más aquí, la ponen más delgada y tal. Y dijeron, wow. Es como Pero el ese disfraz cuadro, original no era así. claro, es como ese cuadro de Edward Munch que sale hasta... Igual, sí. El grito, Exacto, del este grito. tiene, parece que como ese cuadro. Se inspiraron, creo que se inspiraron en algo de esto, pero el disfraz original no era así. Ellos compraron un disfraz y dijeron, este era el disfraz de asesino. Pero después Wes Craven, supongo, que dijo, tiene que ser un poco más terrorífico. Y si se llama Scream, tiene que parecer que grita, ¿sabes? Exacto. Aquí os pongo el diseño. Aquí se ve, ¿ves? Como que grita, pero, o sea, gritan a los que mata, ¿sabes? Porque él no grita, pero bueno. Pero está muy logrado. La máscara esta es bestial. Sí, yo creo que la intención de esta máscara es que la persona, la víctima que está siendo asesinada, pueda ver ese rostro de miedo mientras muere, lo cual es muy macabro ese efecto. Como si No, sí, sí, quisiera que veas tu propio Wes Craven rostro está de pilladísimo. terror al morirte. Lo último que ves es esto o como tu cara gritando, que a lo mejor es, querían mostrar eso, ¿sabes? Sí. Exacto, O sea, como tú crear un ves que te mata reflejo. un tío y como esta será tu cara de muerte, ¿sabes? No sé, una Es lo rayada. último que verá que en tu vida. Esto me recuerda mucho al fotógrafo del pánico, que es una película del 60 en la cual el asesino
rodaba las escenas de los asesinatos y tenía como una especie de proyector, un espejo delante de la cámara para que la víctima viera su Hostia, miedo. Es importante, esto está claramente inspirado claro. en esta película, a hacer clara referencia al fotógrafo del pánico. ¿Crees que aparte de Scream, alguna otra película de terror ha tenido este efecto en ti? Bueno, aparte de Scream, hombre, la de la que hemos hablado antes, ahora no me acuerdo, la de Garra, Pesadilla en Elm Ah, Street, Pesadilla de Mestre, sí. después La Matanza de Texas, Sí, La Matanza de Texas, flipas. Y después totalmente. Viernes 13 también, me gustó mucho, pero, o sea, yo recuerdo pelis de miedo y Scream es como, buah, Scream, flipas, ¿sabes? No sé, es una sensación Más como realista. de, no de terror, pero que, buah, flipas, ¿sabes? Scream, que hay que verla, la tienes que ver. O para ver con amigos, era una peli para ver con amigos, no sé, ¿sabes? Es, esa sensación es esa, y por otras pelis sí que me han dado más miedo y tal, pero yo la compararía un poco, sí, Viernes 13, un rollo así, la compararía. Pero Scream la uno es difícil de superar, todo, ¿sabes? Claro. ¿Y te sorprendió el final de la película? ¿Te esperabas esos asesinos o te esperabas otra cosa al final? Me sorprendió a medias. Sí, O sea, al principio sí, pero después dije, hostia, tiene lógica, bueno. Pero fue como a medias. Sí que me sorprendió, pero como que no 100%, ¿sabes? claro, es como ya te esperabas que el asesino fuera ese personaje. No, no exactamente, pero sí que alguien relacionado, eso sí, Mm. ¿sabes? Mira, como de No, carne y hueso, al contrario que en Viernes 13, que era muy sobrehumano. Calvin 13 o Matanza de Texas, es que tú dices, este tío no los conoce de nada, ¿sabes? Sí, Y aquí sí que se notaba que hasta el final decías, claro, es verdad, los tenía que conocer, porque las llamadas y, ¿sabes? sí. Eso también me impactaba mucho. No estaba acostumbrado a este tipo de películas donde el asesino fuera alguien del círculo. Normalmente lo que había visto en ese momento, y hablo de cuando tenía 8 o 9 años, eran o monstruos tipo Frankenstein, Drácula o Jason de Viernes 13, es decir, monstruos sobrenaturales o que no tienen ninguna relación con las víctimas. Entonces, llego a ver Scream y veo que se trata de un asesino que estaba bien relacionado e incluso que tenía lazos sentimentales con Claro, esas personas. Entonces, era como demasiado chocante. Hoy en día nos parece la cosa más normal del mundo porque estamos acostumbrados a leer noticias y a ver muchas pelis de este sí. tipo y... Y los libros también, siempre el asesino suele ser alguien conocido, o en Mm. las series, pero claro, Scream fue como una de las primeras que era alguien muy cercano y dice, hostia, Sí, siendo niños con esa inocencia que teníamos, ¿crees que rompió un poco la inocencia que tenías de pequeño esta película? sí, yo creo que Sí, a lo mejor en España, no, pero en Estados Unidos, yo creo que la gente sí que se quedó bastante impactada y había algún después caso real de verdad, asesinato hubo asesinatos de verdad y que inspirados la por gente vio. Scream. Y después yo recuerdo leer que en fiestas de Halloween y cosas así, hubo asesinatos de verdad de gente vestida de Scream, Así ¿sabes? que he leído ese caso, no me acuerdo, pero leí un caso de que el asesino se había disfrazado de Scream. Exacto. Y ahora siempre que ves un tío disfrazado de algo de miedo en Halloween, ya en la mente te viene, este es un asesino, ¿sabes? Pero esto viene por Scream. Claro. ¿Y del tráiler de Scream 7, qué es lo que más te ha sorprendido? Uf, hombre, me ha sorprendido mucho las localizaciones, me ha Sí. gustado mucho. Yo me Lo del fijo mucho hotel. en Sí.
un poco también en las localizaciones, en los escenarios. Y me ha gustado mucho que han puesto como distintos escenarios, sale una casa blanca, así de estas típicas, pero grande, americana, el hotel este al principio, Sí que es la y casa del después asesino de la las primera. calles, sí, las calles así como oscuras de noche que no hay nadie y el asesino por ahí, no sé. Me ha gustado mucho el rollo las localizaciones. Yo creo que van a estar Exacto. muy logradas, deben estar muy logradas. Sí, lo que os he comentado, por lo que he visto en otros youtubers y en las redes, se ha comentado que, al contrario que en las anteriores secuelas que estaban más en sitios cerrados, en esta va a ser amplia, va a ser en la ciudad donde se ha Sí, mudado Sydney, que tiene otro nombre, y es otra ciudad muy lejos de la ciudad original, precisamente porque hizo una vida completamente alejada, después de todos los horrores que ha sufrido en las tres primeras películas, bueno, y en la cuatro también, porque en la cuatro también aparecía y de hecho era otra vez el epicentro. Y bueno, la mayoría de gente que va a ver esta nueva peli no tiene vistas recientemente las secuelas. Yo mismo hay alguna secuela que llevo como 5 o 6 años que no las veo o más. Pero ¿tú recuerdas algo de las anteriores secuelas? pues yo recuerdo que ver Scream 2, porque claro, Sí, ver esa Scream, totalmente. para que Scream 2 dices, la voy a ver, bueno. Y después ya de la 3 también la vi, pero ya la 4 y la 5 creo que ahí me perdí un poco ya. Sí, Ahí la creo que cual, como ya me despisté un poco y también como has visto la uno, la 2, la 3, ya la 4 las cuartas muchas veces es como para rellenar, ¿sabes? claro, la tercera desinfló mucho el interés a la gente. De hecho, fue la que peor taquilla tuvo, 38 millones Claro, respecto a los 105 de la, estábamos hablando de Estados Unidos, 105 millones de dólares, la primera, y la tercera solo 38 millones. O sea que ya la gente ya, la dos fuimos a verla con mucho entusiasmo, pero ya teníamos suficiente. Era claro, como sí, ya, porque es verdad que al final están muy bien hechas, pero, o sea, cae siempre en lo mismo, no pasa nada súper extraño de repente o un cambio radical. Y claro, ya la 3 dices, "Bah, he visto la uno, la 2, la 3, ya la cuarta." Después ya vuelves a decir, hostia, Scream 6, venga, va, la 7. claro, se puede decir que ha habido un resurgimiento después de tantos años. La gente está intrigada porque hay una nueva secuela y aprovechan para ver las secuelas que no han visto y Sí, recordar de nuevo la saga. ¿Esto es un buen momento? ¿Crees que es un buen momento para recuperar, para volver a ver esas pelis y ver las secuelas que no has visto? claro, yo creo que la gente tendría que ver, si quería ver Scream 7, que seguro que hay una publicidad que flipas por internet, redes sociales y tal, tendría que ver toda la saga para saber un poco si sale un personaje en la 7 de qué va el tema, más o Sí, menos, ¿sabes? Que la puedes ver sin saber nada, pero lo suyo es verlas todas. Y ya, vale, ver Scream 7 al cine como toca. sí. Voy a mirar a ver dónde están disponibles porque creo que en Netflix sí que están todas o las cuatro primeras al menos. Puede ser. Te lo digo. Scream 2. Ah, pues no, ya no está en Netflix. No, No, están en Showtime. Y Amazon, en Amazon en Amazon Prime sí que está la 4. La 4. la cuarta. ¿Ves? Por eso hay que tener formato físico, los DVDs y Blu-rays, porque estas películas las suelen poner en las plataformas, pero de vez en cuando, cada dos por tres las quitan. Mola cuando Sí, lo está. suyo es DVD, Blu-ray y las tienes todas y flipas. Sí, a estos pósters originales de los 90 donde salían los caretos, Eh, las caras, ay, perdón. Las caras gigantes, ¿eh? A falta de caras tienes dos aquí, gigantes, y luego las Todas de así. Hathor. Esto es muy de los 90, es de nuestra época, ¿eh? Noventero total. Por Scream 2 tiene un montón de curiosidades Sí, a ver, comenta, que, comenta. que fliparás.
Mira, las tengo apuntadas porque hay más curiosidad en Scream 2 que en la uno. Pero el guión de Scream 2 Sí, lo filtraron por internet antes de que saliera. estamos hablando del Alguno de la 97. productora, Sí, claro, seguro que le pagaron una pasta y lo filtró. Y tuvieron que reescribir el final entero contra reloj, que en un mes dijeron, no, no, se sabe el final, no puede ser. Hicieron otro final, ¿sabes? sí, es que he leído que los asesinos originales eran otros en la 2. Claro, porque se filtró el guión y claro, no podía ser que la gente supiera el guión. Que imagínate, el internet del año 90, del 97 aún cómo debía Sí, ser. me imagino con el Windows 90 98, 95 y el Y después, Netscape. sí, algo que flipé cuando busqué la información Sí, es que los protagonistas no supieron quién era el asesino final de la peli hasta que grabaron el final. O sea, ellos no sabían quién era el asesino, imagínate. Estaban grabando con un actor que era el asesino, pero no sabían quién era el asesino en la peli, ¿sabes? sí, me parece muy en línea de lo que hemos dicho antes, de que no conocían al actor que ponía la voz de Ghostface para dar más Claro. intriga. Entonces, me parece necesario, perfecto. Y yo creo que hay muy pocas pelis de terror que tengan esas cosas tan raras y tan de Wes Craven, ¿sabes? Sí, Porque por eso es tan impactante la peli. Porque tenía estos detalles que muchos directores no caen o no hacen. exactamente. Y después, bueno, Scream está inspirada en una historia real de asesinatos. Sí, Sé que mucha gente no lo sabe, que voy a hablar de eso en un podcast que voy a hacer. hostia, Y el pues caso real son los asesinatos de Gainesville, que es que mataban a estudiantes en Florida. Ocurrió en Florida y un sí. asesino empezó a matar a estudiantes. Y Scream, se cree que Will Scream se inspiró en ese caso llamado el asesino de Gainesville. Joder, pues tenemos que ver ese podcast. Recordad, la Cueva No, no, lo 51 voy a es, hacer, lo tengo que hacer aún. sí, en Spreaker.com, la Cueva 51. Perfecto, No sé si pues lo me voy a muero de hacer la semana ganas. que viene o en el otro, pero quería hacerlo ahora para el estreno de Scream 7. Y claro, ese caso debió ser espectacular. Yo no lo conocía, pero voy a buscar información Yo y voy a tampoco hacer lo un podcast. conozco. Por eso sé que Wes Craven se inspiraba a veces en casos reales, como en El sótano del miedo, que se inspiró en el secuestro real de unos niños que los padres los tenían encerrados en un sótano en California en los años 70. Pero para Scream no tenía, bueno, estas películas de asesinos se suelen inspirar en asesinos reales, pero muy vagamente, pero por lo que comentas, parece un caso muy directo. Sí, pero en un caso que no es muy conocido Ya, y no es un caso famoso, ¿sabes? sí. Y pero bueno, inspiró la peli de Scream o voy a buscar info. Pues estamos muy intrigados por tu próximo podcast sobre el caso real. ¿Qué más curiosidades tienes de Scream 2? A ver. Scream 2. A ver. Bueno, en teoría Scream 2 se grabó justo un año después de la primera. Mm, Fue muy Y inmediato. eso en Hollywood es bastante raro, Mm, porque hacen una peli, la explotan un año, dos, tres, para ganar pasta, y enseguida dijeron, va, segunda. Y en un año, o sea, la peli estaba en los cines y estaban grabando la segunda. Sí, el éxito fue tan inmediato que en estos casos hay que ordenar la vaca antes, hay que ordeñar la vaca antes de que ésta se caiga. En Y fin. después ya la otra, si te fijas, ya sí que tardaron como 3 años hacer la Scream 3 ya. Creo que fue en el 2000 Scream 3. Sí, fue después de Scream 3 fue reescrita porque la iban a rodar
poco antes de la masacre de Columbine. Ah, sí, Y tuvieron que rehacer, por eso en Scream 3 no hay ningún adolescente asesinado, todos son adultos. claro, En Scream 3 iba a ser con adolescentes, pero con lo de Columbine, la productora dijo que no se podía hacer eso. ya, porque si Estaba no, en esos meses después de lo de Columbine, fue un desastre a gran escala nacional y fue muy sensible ese tema. Matar a claro, adolescentes. De hecho, ese año, que yo recuerde, Leyenda Urbana es del 99 me parece, pero o del 98, del 98. Hubo un pequeño parón en cuanto al cine de adolescentes muertos. Luego es ya, cuando en el año 2000 se animaron con Destino Final, que reinició sí. de nuevo esta fiebre por los adolescentes muertos, las pelis de Que adolescentes se muertos. animaron bien con Destino Final. Otra peli que tú me dejaste, es que la llegué a ver gracias a ti. El Destino Final fue espectacular. Sí, Eh, eso sí que ha sido la gallina de los huevos de oro y es otra peli que después de tantísimos años, este año han hecho una nueva secuela. Yo fui a verla sí. en la sala IMAX, espectacular. No, es que Y esta Destino película, la que han Final, hecho este año, ha roto una regla en este tipo de pelis. Y es que ha mostrado los primeros 20-25 minutos de la película no transcurren en el tiempo presente, sino que estamos en los años 60. Eso es hostia, una gran novedad. Con lo cual yo conservo las esperanzas de que con Screen 7 lo que hagan sea un flashback en la que muestren el asesinato de la madre de Sidney, de la prota. estaría bien. Porque eso nunca Mm, lo hemos visto en no, ninguna de las secuelas. Y es el asesinato que ha dado pie a todo lo que ocurrió, tanto en esta como en las claro, secuelas. La muerte de la madre. Y yo digo, qué mejor homenaje tras 30 años, porque va a cumplir 30 años el próximo año, qué mejor homenaje a la peli original que mostrar el evento que dio pie a la peli original y a las secuelas, que es el asesinato de la madre de Sidney Prescott, que además los asesinos eran los asesinos de la madre eran los dos asesinos de la peli original y el asesino de la tercera parte, que también estaba sí, implicado en la muerte de la madre de Sidney. Con lo cual, claro. para mí sería un puntazo, pero yo creo que no lo van a hacer, porque A lo mejor, no sé. mostrar un flashback en Scream sería como saltarse, cambiarse de saga. Destino Final lo ha hecho, pero Destino Final creo que es mucho más bo- flexible en ese sentido. En Scream Sí, se resuelve en Destino el Final tiempo puede presente. hacer más o menos lo que quiera, ¿sabes? ¿Sí? Destino Final puede hacer como lo que quieras. Destino Final, ¿sabes? Y aquí en cambio estamos más sujetos. Pero bueno, yo creo que tenemos alguna sorpresa en Screen 7. Creo que nos van a revelar algo nuevo y vamos a ver viejas caras. El póster que te he pasado de Stuart, bueno, es el asesino de la primera, uno de los dos asesinos. Bueno, ese cartel es un fanart, lo que te he mostrado. Lo que os muestro ahora en el vídeo es un cartel de un fan en la que sale Stuart, es el actor con la Mm, edad de hoy, y dando a entender que estaría. Pero claro, él moría en la primera, era aplastado por una televisión, se le caía, ya. le tiraba la televisión encima. Entonces, en aquella época los televisores que eran cajotas enormes, era imposible sobrevivir a que se te cayera en la puta cara. Claro, eso pesaba un huevo. Sí, Y en Scream 3 sale Wes Craven sí, exacto. en una Disfrazado de escena. Freddy Krueger. En Scream 3 hace, sí, de como extra. Hace de como, no sé qué, como de técnico de No, rodaje, en no sé Scream qué 3 hace. no, en la primera. En la primera sale con un jersey que recuerda mucho a Freddy Krueger limpiando los Eh, pasillos de instituto. pues creo que en la 3 creo que también sale como extra por ahí. Sí, Le gusta salir en sus pelis. nunca me he llegado a fijar, entonces pues tendré que echar un nuevo vistazo. Sí, le gusta salir así de Strangis. Pero me lo creo porque juegan mucho a hacer algún cameo estos directores para un guiño. Claro. Pues Scream 4 ya, 2011 imagínate, 11 años después. Sí.
ahí Es, es cuando intentaban dar el paso a los smartphones, porque en Screen 3 aún no existían los teléfonos móviles no, inteligentes con esas sofisticaciones. En Screen 4 lo que jugaban eran con los smartphones y las aplicaciones para cambiar tu voz. Y eso estaba muy guay, porque ahora cualquiera tenía acceso y podía ser de alguna manera Ghostface, aunque fuera claro. alguien anónimo sin tener nada que ver con las víctimas. Y aquí estoy viendo que Wes Craven en esta también, en la 4 también lleva camiseta, no sé si salió, no me acuerdo mucho, pero lleva camisetas de Hitchcock. Y bueno, para concluir, ¿qué es lo que recomendarías de Scream a alguien que no la haya visto? Hombre, yo creo que el plan perfecto sería, si no lo has visto, quedar con los colegas, ¿Mm? palomitas, Coca-Cola, pizza, luces apagadas, una buena tele, buen sonido, y a las 12 de la noche, una cervecita, si pueden beber, y ponerte Scream. Y ¿Crees que las generaciones de hoy en día pueden ver la película original sin sentirse tan distanciados? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando veía en el 2000, si veía una película de los años 70, se notaba mucho la distancia. ¿Pero crees que ahora con Scream, siendo del 96 y que ya han pasado 30 años ya, hay esa misma distancia que sentías cuando estabas en el 2000 y veías una película del 70? yo creo que sí, que a lo mejor la ven como antigua, pero también depende de cómo la veas. Si la ves con una tele buena, unos buenos altavoces, luces apagadas, mm, claro, a lo mejor no notas tanto la diferencia, pero yo creo que sí, que a lo mejor la ven como un poco antigua, si ven la primera, O las como nosotros formas de cuando veíamos vestir, pelis. las formas de ser. No, pero no sé, es como si tuviera una peli de hace 20 años, pues sí, parece un poco a la antigua, pero yo te digo, la ver en Blu-ray, Scream, con buena calidad, 4K o lo que sea, y yo creo que tampoco hay tanta diferencia. Exacto, el 4K se ve como una película actual. Es brutal el Claro, salto. Pero igualmente yo creo que las generaciones actuales se extrañarían de no ver a los adolescentes con teléfonos móviles. Porque eso seguro. en la tercera no hay teléfono móvil en esta peli. Seguro que dirían, no tienen móviles y portátiles, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Sí, mira, esta es la 5. La 5 la estrenaron con el título Scream porque para que tuviera más taquilla, porque si la gente iba a ver Scream 5, pues iban a ser pocos. En cambio, es una táctica que hicieron hace unos años para intentar atraer a la nueva generación, la generación Z. Y Ya, al igual que Halloween, el remake que hicieron en el 2018 se llamaba Halloween a secas, no le pusieron Halloween 40 años después. ya es verdad. Sí. ¿Perdón? No, que es verdad, yo creo que también lo hacen para cortar un poco la numeración Sí. y que la gente no diga, uy, ya la 5 ya, ¿sabes? Es que precisamente la 4, el problema de la 4 que tuvo tan poca taquilla, la peor de todas, 38 millones, yo creo que también fue muy por eso, porque en 2011 estrenar la cuarta parte de una saga que ya hacía como 11 años que habían estrenado la última parte, Ya. pues que como que la gente ni se acordaba ni el gran Sí, era público un no poco se raro acordaba de ni tenía repente ni la cuarta, idea. ¿sabes? De repente la cuarta, 11 años después, dices, vale. O sea, Exacto, entonces no, yo creo que fue el fracaso de la 4 fue más por el tener el número 4 que por la peli en sí, porque yo creo que la peli es muy buena, la 4 y fue la última que sí, dirigió Wes Craven antes de morir, entonces yo creo que merece mucho la pena. Lo que sí la 5 y la 6 a mí me siguen sin convencer porque son las nuevas no. generaciones
y le faltan personajes que pueda simpatizar o le falta carácter a las pelis estas nuevas, la 5 y la 6. Sí. La 4 para muchos fans Sí, dicen que una de las que más les gusta, ¿sabes? Para sí. muchos fans de Scream, dicen la 4 flipas, pero bueno. Sí, yo Y te ya la quinta y la sexta, claro, sin Wes Craven ya cambia. exacto. Por lo tanto, te recomiendo que al menos veas la 4. La 5 y la 6 yo creo que las puedes prescindir, porque no van a aportar nada. No, Ya han confirmado que la 7 no ignorará prácticamente la 5 y la 6 y se centrará bastante en las tres primeras películas. sí. Y después la 6 Sí, tiene también un par de curiosidades, sí, que es que la máscara sale como más vieja, más rota, y sí. eso es porque querían simbolizar, sí, los 25 años de Ghostface. Mm. Aquí en Nueva York, bueno, está ambientada en Nueva York, pero prácticamente no sale en Nueva York. Ya, En espacios cerrados. Lo que te comentaba antes de que la séptima se verá muy exterior. En cambio, en la sexta desaprovecharon muchísimo la ambientada en Nueva York, aunque la rodaron en Canadá, pero bueno, ya, ya he mostrado un poco de edificios y cosas, pero estaría bien. casi ya no sale. No, y en la 6 en teoría, tenía que salir Sydney otra vez, pero no salió por temas de contrato. Se ve que Exacto. no llegaron a un acuerdo Mm. y no sé qué pasó y no salió. Sí, Dinero. por pasta. Exactamente. La actriz quería $1 millón y es lo que le han Sí, dado para la séptima. Querían recuperarla claro, y ha conseguido que le den $1 millón. Con lo cual, ahora sí, pero con la 6 lo tiene dijeron merecido. Al no. fin y al cabo, es su historia. La saga Scream es ella. Con lo cual, Claro. Y es- después en la 6 también hay una pues, escena, yo la 6 no la he visto, pero he leído que hay una escena de una escalera sí, que se repite como unas 50 veces. La repitieron 50 veces sí, porque querían sí. que fuera perfecta la escena. Y la repitieron 50 veces. Madre mía. Pues sí. Si te parece, cuando esté en la séptima, podemos retomar un podcast y comentarla. ¿Te parece? Sí, podemos hablar de... Perfecto, entonces es perfecto que hagas ese especial del caso real de Scream en tu canal antes del estreno. El estreno va a ser en febrero, por lo cual febrero. tenías que hacerlo entre diciembre y enero para que al menos nos Sí, pille a los fans y podamos indagar sobre ese claro. caso. Pues en enero habrá Sí, historia real de Scream. pues sí, totalmente. Y bueno, si quieres añadir alguna cosa que quieras mencionar sobre Scream o algo. Bueno, no, sobre todo que Scream en una peli que aún ves disfraces de gente disfrazada de Scream. Los que vamos a ver ahora. Cada año hay gente en carnavales, en Halloween, que va de Scream. Y muy pocas pelis han conseguido eso. De hecho, Que la gente De Halloween y Viernes 13 no veo nadie, al menos en España. en Mayor no España he no. visto a nadie. Pero de Ghostface sí que he visto en mi pueblo y en Palma he visto a gente disfrazada de Ghostface en Halloween. Porque es que el disfraz es muy fácil. Es una careta, la careta blanca y una túnica negra. Sí, Pero acojona. Acojona exacto. más que un asesino ahí con sangre, con Con una un sierra monstruo. eléctrica. Exacto, exacto. Es más realista o más cotidiano, quizás. Es que yo creo que da más miedo es que el de Scream que que los otros asesinos de otras pelis, ¿sabes? Mm. Y no se le verá cara ni nada, pero no sé. Y Scream por eso. Yo creo que una peli es icónica en el cine de terror. Pues sí, totalmente.
Bueno, pues te agradezco mucho tu participación. De nuevo recomendar tu canal en Spreaker.com, la Cueva 51, y también en YouTube, que te voy a poner como colaborador para que puedan acceder a tu canal también. Ok. Y También en así, decir, ah, exacto, lo que me comentaste es de ponerte como colaborador, ya he pillado el truquito perfecto. Y y también decir que ya, estoy sí, en TikTok y en YouTube, hago shorts de exacto, también otras historias que no hago en mi canal de podcast y voy subiendo también historias de misterio, terror. En TikTok, la Cueva exacto. Aquí cincuenta y tenéis uno el canal de la Cueva 51 con todos sus misterios. Ay, perdón. Sí, Aquí podéis ver todas sus historias. La Cueva 51 en TikTok. perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias y cualquier cosa vamos comentando y espero poder contar contigo en próximas colaboraciones. Perfecto, gracias. Muchas Hasta la gracias. próxima. Ahora, chao.